Cuando hablamos de biogás, la mayoría de personas pensamos que se obtiene a partir de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia, sencillamente porque es la forma más conocida. Pero existe otra vía menos conocida y muy prometedora, la gasificación de biomasa. A través de este proceso, restos agrícolas y forestales pueden transformarse en un gas llamado syngas o gas de síntesis. Y ese gas, tras un proceso adicional conocido como metanización, puede convertirse en metano renovable, es decir, en un combustible compatible con la red gasista y con múltiples usos industriales. Para ayudarnos a entender esta tecnología y su potencial, hoy nos acompaña José Antonio Lacal Herrera, cofundador y CEO de Bioliza, profesor universitario y especialista en valorización energética de biomasa y residuos. Muy buenos días, José Antonio, y bienvenido al podcast de Gas Renovable. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio, por estar aquí hoy, que sabemos que eres una persona muy ocupada, un profesional Nada, con una agenda apretada. Bueno, José Antonio, lo primero, quiero que te presentes a la audiencia compartiendo algunas cositas personales sobre ti, las que tú consideres, lo que sea, pero que no sea de trabajo, ¿eh? bueno, yo soy un inquieto, digamos, mi formación es ingeniero industrial, ya me has presentado tú como CEO de Bioliza y profesor universitario, pero digamos que soy un apasionado de lo que es la valorización de todo lo que sea valorizable, es decir, sobre todo la biomasa. Procedo de una provincia como es la de Jaén, que está rodeada de olivar, y yo siempre me he preguntado, Mm, es muy importante el aceite de oliva, es el oro, pero y la plata, el bronce son todos los subproductos, todos los residuos, lo que genera el olivar y su industria. Pues soy, digamos, un apasionado de lo que es el aprovechamiento de lo que puede generar más valor del que actualmente genera. Y eso me viene desde que terminé la carrera, que hice el proyecto fin de carrera, digamos, de una planta de valorización o de aprovechamiento energético de residuos. Desde ese momento tengo inquietud por ofrecer, por generar conocimiento o por aprender y compartir qué se puede hacer para generar valor con aquello que a priori no lo tiene, ¿no? Ese es un poco mi leitmotiv a nivel personal y profesional, porque al final todo está muy relacionado. Podríamos decir que eres una persona barra profesional muy comprometido con la sostenibilidad, el medio ambiente, con la economía circular, que hoy en día es tan necesario. Bueno, sí, esa sería un poco la forma más ortodoxa de decirlo. Yo lo he dicho de una manera un poco más impersonal, pero efectivamente me preocupa o me ha inquietado desde siempre el por qué no se pueden hacer las cosas de otra manera para que se generen menos residuos y si se generan, por qué no se pueden valorizar hasta el final, de manera que el objetivo siempre sería no generar residuos o generar todo lo que es lo mínimo posible que se pudiera valorizar, ¿no? Entonces, efectivamente, sí soy un inquieto de todo lo que tiene que ver con la circularidad, con la sostenibilidad y bueno, y con el aprovechamiento de muchos recursos que mucha gente o en muchos casos no se ven como tal, ¿no? Y yo creo que todo tiene, con la tecnología y con el conocimiento, prácticamente todo tiene alternativa u opciones de ser valorizado, ¿no? Efectivamente. Claro, José Antonio, yo esto lo comento porque ya lo he dicho en varias ocasiones en el podcast, que nuestras inquietudes e intereses personales muchas veces, ya en nuestra juventud o posteriormente, nos impulsan en nuestra trayectoria profesional. Muchas veces acaba en una vocación o en una profesión o a veces pues en una especialización, pero suele ser muy habitual. Absolutamente, coincido totalmente con lo que dice. Así que en mi caso también, no me había puesto a pensar, pero así es, en mi Sí, caso sí, también. Así sí, es. si observamos, sí, yo lo observo en muchísimas personas y en mí misma. Bueno, pues venga, ya hemos calentado motores. Vamos a por ello. ¿Qué es exactamente Bioliza? ¿Cuál es la empresa que has cofundado? ¿Y qué tipo de soluciones ofrece a las empresas o industrias? Bueno, Bioliza es una sociedad mercantil, creada en el año 2014. eh, es un spin-off de la Universidad de Jaén porque digamos que yo como socio principal y mayoritario soy profesor, entonces digamos que nuestro gran capital es el conocimiento y nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo, al diseño, al desarrollo, a la implementación de soluciones para valorizar todo tipo de residuos y de biomasa mediante tecnologías que consideramos emergentes, como es el caso de la gasificación o la pirólisis, que permiten convertir una rama o un resto o un agro o un residuo o un subproducto en algo que tiene mucho más valor añadido, como puede ser un sólido
un gas o un líquido. En este caso, nos estamos centrando en la producción de gases que además tienen un origen renovable. Y nació como consecuencia de mi tesis doctoral que hice en 2013, que lógicamente estaba centrada en la gasificación de la biomasa del olivar. Eso, aparte de la tesis, gané algún premio más como consecuencia del enfoque que le di a la temática y uno de los premios era la facilidad para crear una sociedad y eso me impulsó a crear la sociedad y a ser lo que hoy soy, autónomo y profesor universitario, como tú decías anteriormente, pero con la idea de llevar la idea y el conocimiento al mercado. No me basta con el conocimiento teórico o con la solución en papel, sino que soy un poco más inquieto y me gusta llevar esas soluciones, si es posible, a la realidad. Y por eso nació Bioliza y a eso nos dedicamos fundamentalmente, a llevar esas soluciones del conocimiento de la teoría o de la academia al mercado. ¿Cómo prefieres que te llame, José Antonio o Pepe? Bueno, a mí la gente me dice Pepe, yo me siento más cómodo si me dices Pepe. José Antonio Vale. es mi nombre de mi madre, ¿no? Y de mi familia muy cercana, pero generalmente mis amigos me llaman Pepe y si me llamas Pepe yo te voy Vale, a pues dar como igual. tú y yo ya nos conocemos, Pepe. Pepe, Eso es. ¿podrías compartirnos algún ejemplo concreto de un proyecto, una tecnología que ayude a entender mejor a qué os dedicáis en Bioliza? Bueno, te cuento el gran proyecto que hicimos en el año 2022, que fue convertir una industria que se dedicaba al almacenamiento de aceite de orujo y al repasado, que podía ser una orujera, era un poco especial, y lo que hoy en día es una ecofactoría. En concreto, la empresa es Aceite Guadentín y está ubicada en el municipio de Pozo Alcón, en la provincia de Jaén. ¿Qué es lo que hicimos? El propietario Virgilio Gámez lo que quería era convertir ese alperujo, ese subproducto o ese residuo, como algunos lo llaman en determinadas ocasiones, puesto que se ven obligados a deshacerse del mismo, en energía para su propia industria. Entonces, aquí entraba perfectamente lo que yo había analizado en mi tesis doctoral, que era convertir un subproducto en energía. ¿Cómo se puede hacer eso? En el caso del alperujo, que era un sustrato que tenía una humedad del orden del 70-75%, y él quería una, eh, o demandaba una potencia eléctrica de unos 800 kilovatios. Bueno, pues lo que hicimos fue una instalación de gasificación de orujo graso seco, es decir, el orujo húmedo o alperujo se deshuesaba, se repasaba, se secaba, se peletizaba y eso que se peletizaba se convertía en gas. Y con ese gas, una vez limpio, se introducían dos motores para producir energía. Con lo cual cerramos el círculo completo, transformando ese subproducto que estaba en una balsa y que tenía una humedad del orden del 70-75% en sin gas para producir energía y en un coproducto llamado biochar, que es la fracción sólida que sale de la gasificación. Por lo tanto, como decía anteriormente, lo que nos dedicamos es a eso, a convertir, a transformar un residuo, un subproducto en algo de valor añadido para un cliente final. Este es un ejemplo muy práctico en el que el alperujo se convirtió en energía porque era lo que necesitaba ese cliente. Se podía haber convertido en metano, se podía haber convertido en hidrógeno, efectivamente, pero en ese caso lo que demandaba el cliente era energía eléctrica porque estaba usando un grupo, un grupo electrógeno alimentado con diésel y quería producir su propia energía con su biomasa. Ese tipo de proyectos son a los que nosotros nos dedicamos. No son proyectos grandes, no son proyectos ambiciosos, pero son proyectos innovadores, incluso yo diría que disruptivos, ¿no? y transformadores. Bueno, no ser ambicioso, pero vamos a ver si yo siempre lo digo en el podcast, la transición energética se hace paso a paso, gesto a gesto, proyecto a proyecto, territorio a territorio. No todos son grandes infraestructuras ni megaproyectos. Efectivamente, El valor de pero lo por pequeño. eso es, eso es. Es decir, nosotros y en la bioenergía, yo creo que ahora con el biometano se está viendo mi perspectiva de la bioenergía, por tener una pata en la academia o un pie en la academia, perdón, y el otro en la empresa, es que hace falta construir los proyectos de abajo arriba, es decir, de lo que demanda el mercado, la sociedad de abajo arriba, no al revés. Ese cliente demandaba una solución de 800 kilovatios o un megavatio y tenía mucho más orujo, se podía haber hecho mucho más grande, pero esa es la solución, porque son soluciones integradas en el territorio que nacen del propio industrial y como bien dices, en el caso de la bioenergía es mucho mejor muchas pequeñas soluciones que pocas soluciones grandes y al ese hecho nos podemos repetir, ¿no? Claro.
Bueno, soluciones las que sean necesarias. Si ese cliente es pequeño, Ujú. mediano o grande, no importa. Lo Bueno, importante es que eso le es, ayudéis. Claro que sí, que eso le es, eso ayudéis. es, eso es. A eso voy, a que nazcan de esa demanda. Entonces, en ese sentido, el tamaño no importa, sino simplemente hay que buscar la solución que mejor encaje en la demanda de ese cliente con la tecnología que esté en ese momento en el mercado y que sea rentable, lógicamente, desde el punto de vista social, ambiental y económico para el inversor. Absolutamente. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Pepe, combinas tu actividad empresarial con la docencia universitaria. ¿Qué te aporta esa conexión entre universidad y empresa y por qué es importante trasladar el conocimiento científico al mundo real? Efectivamente, yo llevo como profesor desde el año 2005 en la Universidad de Jaén, también soy profesor de la Universidad Europea. ¿Qué me permite, como tú bien dices? Por un lado, me permite llevar al aula mi conocimiento de la calle, y eso es muy valorado por los alumnos con los que comparto números, ejemplos reales, modelos de negocio, casuísticas de proyectos, de barreras que me encuentro en la calle. Entonces, eso tengo la seguridad, porque así lo noto, que es muy valorado por los alumnos. Y desde el punto de vista de la academia, pues me permite estar muy actualizado, muy formado, muy al día de cualquier evolución normativa o tecnológica, porque también pertenezco a un grupo de investigación, he escrito algún artículo y alguna publicación también de carácter científico y técnico. Entonces, eso me permite llevar ese conocimiento a la empresa. Por lo tanto, es una relación, o al mercado, es una relación, hablando de economía circular, también en este caso circular, porque me permite trasladar la experiencia de la empresa y de la calle a la academia, al aula, y el aula me permite estar actualizado y por lo tanto al día en cualquier avance tecnológico, normativo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es una situación a veces compleja desde el punto de vista personal, porque tengo que compatibilizar ahí un poco el trabajo profesional con el académico, pero muy enriquecedora a todos los niveles, sin duda alguna. Pues Pepe, te voy a pedir que te pongas ahora un poquito en plan profesor. Lo único que te voy a pedir es que no seas muy técnico porque necesito que nos entienda la mayor cantidad Venga. posible de personas. Yo quiero que hablemos de gasificación y que le expliques a la audiencia qué ocurre exactamente dentro de ese proceso, qué es el syngas o gas de síntesis y cómo se produce. Vamos a ver. La gasificación, para que nos entendamos, es una combustión incompleta. Es decir, yo hago que en este caso la biomasa no llegue a arder, no se llegue a quemar, no haya oxígeno de sobra, porque si llego a una combustión lo que obtengo son gases calientes y cenizas. En este caso lo que hago es descomponer, descompongo térmicamente esa biomasa con un poco de oxígeno por debajo del estequiométrico. Es decir, no llego a quemar. Yo creo que la forma más fácil de definirla es una descomposición térmica o una combustión incompleta con algo de oxígeno. Digo algo de oxígeno porque la pirólisis, que es un proceso parecido, se hace sin oxígeno y a menor temperatura. Entonces, con la gasificación, yo descompongo la biomasa en tres fracciones, una sólida, una líquida y una gaseosa. La sólida es lo que se denomina, bueno, es una fracción rica en carbono que se suele denominar biochar. La líquida son una serie de hidrocarburos o alquitranes o TARS que se llama en inglés, que suelen ir en el gas y que en la mayoría de los casos, aunque depende de su uso, se suelen o se deben extraer de esa corriente de gas. Y la fracción gaseosa es lo que se llama syngas, que es una mezcla de monóxido de carbono, CO2, hidrógeno, un poco de metano y nitrógeno. Por lo tanto, el syngas que procede de la gasificación es un gas similar al biogás, pero mucho más pobre porque tiene mucho menos metano. Este proceso tiene la ventaja de que me genera una fracción sólida. Igual que el biogás genera un digestato, el syngas o el proceso de gasificación genera una fracción sólida con un contenido en carbono alto, del orden del 60-65%, que se llama biochar y que también tiene unas expectativas de valorización y aprovechamiento muy interesantes. Por lo tanto, la gasificación es una tecnología de conversión termoquímica de la biomasa y la digestión anaeróbica es bioquímica. Espero haberlo explicado más o menos bien. Pues a No es ver, yo te fácil, digo, a ver muchas si lo he veces. entendido bien. Las tres fracciones se pueden reutilizar y aprovechar, tanto la sólida, la gaseosa como la líquida. Eso es, Vale, jolín, entonces eso es. ahí hay La mucho líquida, potencial. es cierto que la líquida, si el aprovechamiento, como la líquida sale mezclada con el gas,
Sí, puede ser que pueda tener interés la líquida, que es un aceite piolítico que se puede usar como combustible. Por supuesto, las tres se pueden aprovechar, pero yo creo, Yolanda, que el potencial mayor viene si somos capaces de ese gas, como tú decías al principio, eh, valorizarlo y sacar los componentes que tiene, es decir, el hidrógeno, el Vale. metano, Ujú. es decir, tiene mucho recorrido. El primer paso que nos quedamos es en el aprovechamiento energético del gas, el aprovechamiento de la fracción sólida y, si acaso, en la separación de esa fracción líquida que podía ser también aprovechable, pero el foco en la gasificación está en el gas. Es decir, lo que Vale. buscamos cuando Ujú. se gasifica es una fracción gaseosa. Es Vale. cierto que los otros coproductos podrían ser valorizables, pero el foco es como el biogás en la digestión anaeróbica. No se hace para producir digestato, se hace para producir biogás. Pues aquí lo hacemos para producir sin gas. Y ese gas lo podemos aprovechar para generación energética en un primer paso. Vale, pues vamos a la siguiente fase. Entonces, una vez obtenido ese syngas, ¿qué significa metanizarlo y cómo se transforma en un gas renovable equivalente al gas natural? Bueno, vamos a ver, el proceso de conversión del syngas en metano es un proceso químico muy parecido al upgrading que tiene al que se somete el biogás en las plantas de biometano. Nosotros lo que hacemos es separar el hidrógeno, es decir, separar el hidrógeno, o sea, mezclar el hidrógeno y el CO2 que están contenidos en el syngas en un reactor que se llama reactor de metanación, y de ahí sacamos el metano, que es la misma molécula que el metano de gas natural o el metano del biometano, es decir, sacamos CH4, el mismo metano, y ya ese metano lo podemos inyectar en la red o podemos aprovecharlo para cualquier otro fin. Por lo tanto, sería mediante un proceso llamado metanación, convertimos determinados componentes que hay en el gas, en el syngas, en metano, energía térmica y calor aprovechable. Por lo tanto, el proceso de metanación es muy interesante porque nos permite generar el biochar del que hablamos antes, el metano, energía térmica y CO2, porque el CO2, al igual que en el upgrading, también se puede separar de la corriente de gas y valorizarlo. Es un proceso muy eficiente a nivel de industrial, ¿no? Pasa que también es desconocido y poco implementado todavía. De ahí que te haya querido yo hoy entrevistar, porque quiero que se conozca y además vamos a intentar hacerlo de forma sencilla, ¿vale? Sin muchos Ujú. tecnicismos. Sí, La lo siguiente pregunta intento. también es un poquito técnica, ¿eh? Así que vamos a intentar hacerlo fácil. Vale, ¿En qué vale, se diferencia entonces esta ruta, ¿vale? Que me acabas de vale. explicar, de la digestión Sí, anaerobia de la que tanto hemos hablado en este podcast tradicional? Es decir, esto es una chuletilla que se va a notar, que me la he anotado, pero muy interesante. Mira, si analizamos todo el proceso well to gate, que ahora nos explicarás qué es decir, considerando toda la energía consumida y las emisiones generadas desde el origen de la biomasa, ¿vale? Hasta que la salida de la planta, ¿en qué casos puede ser más eficiente una tecnología u otra? Es decir, entre la digestión anaerobia y la metanización, o ¿cómo se dice? metanación, Metanación, eso es. porque metanización es, para distinguirla, metanar es convertir, producir metano a partir del syngas, y metanizar es convertir en metano a partir del biogás. Para Genial. distinguir, hay una pequeña diferencia, pero bueno, mínima, ¿no? Mínima, pero metanar o metanizar. Es una pregunta muy difícil, Yolanda, porque ahora mismo los desarrollos que hay en la metanación están muy por debajo de la metanización o de la biometanización, pero muy interesante a la vez, porque eh, primero, partimos de biomasas distintas. Las biomasas aptas para la digestión anaeróbica suelen ser biomasas húmedas con un alto contenido en materia orgánica, por ejemplo, efluentes industriales, purines, estiércoles, lodo de depuradora, es decir, sustratos que tengan un elevado grado de humedad, no porque el agua vaya a producir biogás, pero sí va a permitir que el proceso, que es bioquímico, y el de la gasificación termoquímico, se desarrolle en condiciones óptimas para que los microorganismos degraden esa materia orgánica contenida en esos sustratos. Esta es la parte de digestión anaeróbica, que permite convertir mediante la acción de microorganismos biomasa con un elevado grado de humedad y contenido orgánico en un biogás y en un digestato. Y luego ese biogás, mediante el proceso de purificación o upgrading, se separa el CO2 del metano, que es el que se inyecta en la red.
En cambio, en la gasificación es un proceso termoquímico, parte de otros tipos de biomasa más secas, no hace falta que estén húmedas, como por ejemplo huesos, cáscaras, astillas, orujillo, etcétera. Y el proceso es termoquímico, no bioquímico. Aquí es por acción del calor o la temperatura en lugar de por acción de los microorganismos. Y el producto resultante es el syngas y el biochar, a diferencia del biogás y del digestato. Estas son las diferencias fundamentales. ¿Cuál es el más eficiente de los dos? Pues no sabría responderte hoy por hoy esa pregunta, pero me gustaría hacerlo muy pronto, porque estamos estudiando esos balances. Yo ya he escuchado decir que puede ser una ruta muy competitiva, incluso más competitiva que la de la digestión anaeróbica, porque como decía anteriormente, te permite obtener el biochar, CO2 y energía térmica aprovechable, con lo cual es posible que la eficiencia del proceso sea bastante mayor. Tanto desde el punto de vista energético, seguro, habría que ver desde el punto de vista económico, porque no podemos perder la visión global de que al final son inversiones que tienen que ser acometidas por el capital privado y tienen que tener una rentabilidad, ¿no? Por Claro. eso estamos trabajando ahora con esa vertiente más económica de comparar, pero puede ser una ruta alternativa y complementaria y competitiva, ¿no? Que Sobre es lo todo importante. complementaria, claro, porque Pepe, vamos a Exacto, ver, absolutamente. claro, mira, yo hablo de granjas, ¿vale? Normalmente, y sus deyecciones ganaderas, pero tú me acabas de hablar de una cooperativa de orujera, es decir, Claro, correcto, a una le perfecto. va mejor lo que tú estás Eso es. comentando hoy, la gasificación, y a la otra, pues una planta de Eso digestión es. anaerobia. O sea, Eso todo es válido, Eso es, son compatibles. Lo bueno es que son compatibles, no son claro. rutas que intercedan entre sí o una u otra. Pueden llevarse a cabo las dos porque parten de sustratos diferentes y producen, al final vamos a llegar si lo que buscamos es biometano, vamos a llegar a una molécula de metano de origen bio. Y el syngas, sí me gustaría puntualizar, Yolanda, que el syngas por definición es un biogás. Pasa que el biogás, es decir, es un gas de origen bio. ¿Se puede considerar el syngas biogás? Sí. Por lo tanto, el metano obtenido del syngas es un biometano. Esta terminología que a veces confunde a las personas, parece que el syngas, la única diferencia es que tiene un poder energético menor porque está compuesto de otros elementos Sí. diferentes y tiene Ujú, poco metano, pero no deja de ser un gas de origen bio, un biogás, claro. ¿no? Que quede esto Limpio y muy claro. renovable. Ujú, muy bien, muy Limpio y bien. absolutamente renovable, Sí. correcto, correcto. Pues Sí. Pepe, ponme ejemplos de industrias, vale, el olivar, ¿vale? La industria del aceite de oliva, pero en España, que tenemos bastante agricultura, tiene que haber otras industrias donde esta Bueno, tecnología de gasificación, no solo granjas con deyecciones, tenga que ser interesante, ¿no? No sé, donde haya bu- mucha bu- vid, por ejemplo, en La Rioja, ¿no? Por Claro, ejemplo, astilla, donde tengas astilla, cualquier tipo de astilla de origen forestal sí. o agrícola, es decir, restos de podas de cultivos leñosos o astilla de origen forestal, sí Mucho que son monte, ¿no? Donde potencial tenga para mucho monte. mucho monte, mucha agroindustria, Cataluña, muy bien. pero que produzca astilla, hueso o cáscaras. Ahí tienes un potencial, el olivar, el vino, la fabricación de almendras, todo lo que tenga que ver, como digo, con industrias que generen sustratos como bagazos, como cáscaras, como estaba pensando en azucareras o en todo tipo de industrias y tendría una aplicación enorme porque también partimos de sectores agroindustriales simplemente que utilicen diferentes materias primas en lugar de estiércoles, purines, lodos, etcétera, que generen otros subproductos más secos como pueden ser cáscaras, huesos, oruquillo, orujo, etcétera. Y bueno, y también podemos secar. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho distinguir a los alumnos que cuando tienes una biomasa húmeda, lo normal es someterla, lo normal, es decir, el primer paso es estudiar si es viable su digestión anaeróbica, no su secado, porque el secado puede provocar ya un coste energético y que el balance sea más desfavorable, pero Claro. podríamos utilizar otras biomasas que fueran húmedas y secarlas. Y ahí también puede tener interés, pero por responder a tu pregunta, cualquier tipo de industria que genere residuos o subproductos, tipo cáscara, hueso, pieles, orujillo, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Y Pepe, ¿tú por qué piensas que a lo mejor no se está utilizando esta técnica más o porque, quiero decir, ya sabemos que en España vamos muy lentos, ¿no? En cuanto a biogas y biometano, pero bueno, por lo menos las técnicas sí que, las tecnologías eran conocidas, pero esta de gasificación a lo mejor ha llegado después o por ser menos aplicable se le ha prestado menos atención, no sé, ¿tú cómo lo ves? Es una tecnología menos conocida, menos desarrollada, Sí, eh, mm, menos extendida. No diría que esté en fase precomercial, es decir, una tecnología comercial que funciona en el mundo. Ha funcionado para el tema de residuos, ha funcionado, por ejemplo, en Asia, en Estados Unidos, hay en Europa, pero es una tecnología mucho menos desarrollada a nivel comercial. Digamos que está en una fase eh, comercial o precomercial, pero con una expectativa de desarrollo muy grande. Y luego, por eso la importancia de este tipo de podcast y de papeles que juegas tú, es que hace falta también mucha difusión y mucho conocimiento para que se pueda implantar, porque si no, y son tecnologías desconocidas, se conoce muy bien la combustión, se conoce la digestión anaeróbica, pero la pirólisis o la gasificación, que son tecnologías también comerciales, maduras y que existen en el mercado, pues son más desconocidas. ¿Qué hacen falta? Experiencias positivas y contrastadas en el mercado español que generen confianza y que permitan su desarrollo. Y también un poco de apoyo por parte de las instituciones, igual que se ha apoyado el biogás, el biometano u otro tipo de energías como la solar o la eólica, hace falta que estas tecnologías también sean tratadas con cariño por parte de los gobernantes, ¿no? Por parte de los ministerios. claro, porque como todo, pues cuenta con sus barreras técnicas, económicas Eso, y regulatorias, eso, y encima es más desconocido, lógico. efectivamente, efectivamente, Bueno, efectivamente. pues Así es. Pepe, la verdad es que lo has hecho muy bien. A mí me ha quedado claro y si me queda a mí claro, yo creo que a gran parte de la audiencia también. Así que, última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría trasladarle al público que nos está escuchando, a la población en general, ¿vale? Respecto a estas tecnologías y a la valorización de residuos orgánicos. Bueno, pues un mensaje siempre optimista. Yo creo que se trata de tecnologías maduras, contrastadas, que funcionan en otras partes del mundo y que vienen a resolver problemas asociados a la valorización de determinado tipo de residuos, subproductos o biomasas residuales que permiten generar empleo, riqueza y fijar la población en los territorios. Son claves también para contribuir a la descarbonización y un aspecto muy importante, Yolanda, que no se tiene en cuenta en la hoja de cálculo, que es la dependencia, la reducción de la dependencia energética o la autosuficiencia energética. Cuando están pasando estos problemas que ahora suceden de un geopolítico, que fijaros la importancia que sería generar nuestra propia energía con nuestra propia biomasa, con nuestros propios residuos, ¿no? Por lo tanto, eso sería una ventaja enorme. España sigue importando gas de Rusia, o de Estados Unidos o de Argelia, cuando nosotros podemos producir parte de ese gas, no digo todo, ni mucho menos, ojalá, con nuestra propia biomasa. Por lo tanto, el valor es incalculable porque estamos hablando de sostenibilidad, circularidad, descarbonización, bioeconomía, que son conceptos que no solo son importantes, sino que son necesarios si queremos alcanzar esa neutralidad climática y en 2050 y si queremos ser una sociedad mucho más competitiva a todos los niveles, ¿no? Porque son recursos que tenemos, que con el conocimiento y la tecnología podemos ser más autosuficientes y al final también contribuir a esa gran meta que es la descarbonización y la neutralidad climática. Y si no, Pepe, que se lo digan a esos clientes, como el caso que nos has comentado al principio de la entrevista, si estará Claro, contento o no de ser claro, autosuficiente energéticamente y encima de claro. haberle quitado el problema de qué hacer con esos residuos. Así es, así es. Entonces Cada me parece gota, toda gota que hace mar. Eso eso, es. ese es el mensaje final. Sí, pues Muy muchas bien. gracias, Pepe, por facilitarnos Nada, comprender que se puede obtener gas renovable de otras formas, además de a través de digestión anaerobia y restos orgánicos húmedos, que es una cosa que aquí tratamos mucho, y que los muy restos bien. agrícolas y forestales, materia orgánica seca, también se pueden y se deben valorizar pues mediante procesos como nos has explicado hoy, la gasificación y la metanización. Muchísimas gracias, Muy bien. Pepe. Nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad también de compartir esto con la gente y encantado, agradecido además. Muchas gracias. Ha sido un placer. Yo aprendo muchísimo de todos vosotros, en serio, muchísimo. Darle las gracias también a todos los que nos escuchan por su interés y por seguirnos. Recordarles que pueden seguirnos y apoyar nuestro trabajo, pues suscribiéndose a nuestro Spotify, YouTube y a nuestra newsletter mensual. Hasta la próxima entrevista
Un saludo a todos y que tengáis un muy feliz día.